Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová, público general y compañeros entrañables y siempre fieles de Fuerza La Vasoriana. El jueves 28 de junio pasado, la Sociedad Watchtower publicó este texto diario, consideró este texto diario con el título "Acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes", Hebreos 13:7. Y dice así el texto diario, el comentario sobre este texto diario. Dice: con el fin de predicar la verdad de la Biblia, escuchen, la verdad de la Biblia, en varios idiomas, en 1884 se constituyó legalmente la Zion's Watchtower Tract Society. El presidente era Charles Taze Russell. Él era un estudiante sobresaliente de la Biblia que desenmascaró sin temor doctrinas falsas como la Trinidad y la inmortalidad del alma. Entendió que la vuelta de Cristo sería invisible y que los tiempos señalados de las naciones terminarían en 1914, Lucas 21:24. Dedicó sin reserva su tiempo, energías y dinero a divulgar estas verdades. Está claro que Jehová y la cabeza de la congregación usaron al hermano Russell. Repito esta parte. Está claro que Jehová y la cabeza de la congregación usaron al hermano Russell durante esa época crucial. Russell no quería recibir honra de los hombres. Por ejemplo, escribió en 1896: no deseamos que se nos dé honra ni reverencia, ni a nosotros mismos, ni a lo que escribimos. Tampoco deseamos que se nos llame reverendo o rabino, ni que se use nuestro nombre para designar a nadie. Bueno, ahora viene mi comentario, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, tal como hemos visto en este texto diario del 28 de junio, la Sociedad Watchtower rinde un tributo al pastor Russell como aquel que llevó la delantera en el pasado, que fue el único que fue utilizado por Dios para restaurar esas verdades, para enseñarlas, que supuestamente las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando. La reflexión que yo hago es la siguiente: si eso es cierto, ¿por qué todos los libros del pastor Russell se encuentran hoy en la basura y no se publican más? La Watchtower dice en este texto diario de que fue justamente el pastor Russell que comenzó a enseñar que el alma no es inmortal, que no existe un infierno de fuego, que no existe la Trinidad, que supuestamente fue el único que estaba enseñando esas verdades bíblicas al mundo que las demás religiones no estaban enseñando, y para eso se fundó la Zion's Watchtower en 1884, para enseñar esas supuestas verdades bíblicas. Como decir, fuera el único que estaba enseñando esas verdades bíblicas, cuando podemos ver que los cristadelfianos, mucho antes que Russell fundara la Sociedad Watchtower, ya enseñaban lo mismo. No creen pues en un alma inmortal, no creen en el infierno de fuego y tampoco en la Trinidad. Eso para
recordarles al esclavito que no fue el pastor Russell el único que está enseñando esas supuestas verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad están enseñando. Nos dice este texto diario que el pastor Russell sostenía que la venida de Jesús sería invisible y que enseñó también que en el año de 1914 él entendió que había terminado el tiempo señalado de las naciones sobre el tiempo de los gentiles. Eso no es verdad, eso no es cierto, porque esta idea de los tiempos señalados de las naciones, en 1914, lo aprendió Russell, lo entendió Russell del señor Nelson Barbour, que era un adventista del segundo advenimiento, y que fue él quien entendió esas verdades bíblicas y se los Barbour lo entendió así y se lo enseñó a Russell, que era un jovencito. En 1876 Russell era un hombre joven y Barbour era un hombre mayor que podía ser su padre, y fue él que le explicó a Russell esta idea de dos cosas importantes que la Watchtower tiene como enseñanza, que lo aprendió Russell de Nelson Barbour, un segundo adventista, y el pastor Russell lo pasó a la Watchtower como una enseñanza supuestamente entendida solamente por Russell. Lo que yo pienso que la Watchtower ha querido decir en este texto diario es que Russell entendió esto no por su propia cuenta, sino lo entendió cuando se lo explicó el señor Nelson Barbour. Él fue que se lo enseñó, se lo explicó y lo entendió. Lo dio por cierto, aceptó las enseñanzas de Barbour cuando se unió a él en 1877. Estaba unido con Barbour como ayudante de Nelson Barbour en escribir la revista El Heraldo de la Mañana. Barbour era el segundo asistente después de Barbour. Y cuando trabajaban juntos como segundo adventistas, Nelson Barbour le enseñó a Russell, como digo, repito, esta idea de los tiempos señalados de las naciones o tiempos de los gentiles, que culminaron en 1914, que es la combinación del año 607 a.C. como la caída de Jerusalén y los 2520 años, que haciendo una suma aritmética nos da el año 1914, contando con el año 0. Entonces, queridos amigos, no fue un entendimiento personal de Russell esto de los tiempos señalados de las naciones, de los gentiles. Eso lo aprendió Russell cuando estaba en un tren y tuvo una reunión con Nelson Barbour en 1976 en Nueva York, en la ciudad de Rochester, y ahí pues comenzaron a conversar y se conocieron personalmente, y ahí fue cuando el señor Barbour le explicó a Russell que Jesús sí había vuelto en 1874 por segunda vez por medio de una parucía invisible. Claro, el señor Barbour desgraciadamente había profetizado que Jesús vendría en 1874 y que lo haría en forma visible. Y como no quería quedar como un falso profeta más, al igual que Miller, que había profetizado el fin del mundo para 1843 y no le funcionó esa fecha y la pasó para 1844, el señor Barbour dijo que Miller tenía razón en sus cálculos, pero se había equivocado en una sola cosa: se había equivocado en 30 años. Es decir, que a 1844 había que sumarles 30 años más, que fue una diferencia, que fue un error de Miller cuando dijo que el fin del mundo vendría en 1844. Que sus cálculos estaban bien, pero le faltó considerar los 30 años que Jesús estuvo sin iniciar la labor ministerial, porque Jesús tuvo 3 años y medio con su ministerio. Entonces, esos 30 años de la etapa que es el vacío de Jesús, de sus primeros 30 años,
tenía que considerarse también en el cálculo, y dijo pues que tenía que agregarse a la fecha que Miller había estipulado del fin del mundo para 1844, y había que sumarles 30 años más. Y dijo Barbour que ese sería la fecha real del Armagedón, corrigiendo esa diferencia de 30 años que no lo había considerado Guillermo Miller, puesto que Miller había dicho que el Armagedón vendría en 1844 y Jesús vendría por segunda vez. Entonces Barbour comenzó a enseñar pues que el Armagedón vendría en 1874, tomando como base el año de 1844 de Miller, le agregó los 30 años, y dijo pues que iba a venir Jesús de forma visible para hacer el Armagedón en 1874, y todos los seguidores de Barbour que leían su revista Segundo Adventista, o que es sinónimo de Adventista del Segundo Venimiento, pensaban pues que Barbour tenía razón y que vendría el Armagedón en 1974. Ya en esa época el señor Russell leía la revista El Heraldo de la Mañana de este señor adventista, le interesaba saber el pensamiento de Barbour, y estando en un viaje en tren en 1876 leyó pero antes que yo entremos al año de 1876, quiero decir que cuando no vino Jesús en 1874 para hacer Armagedón, Miller quedó pues totalmente desilusionado de sí mismo, de él mismo, porque los seguidores de Barbour quedaron desencantados y descreídos, ya no querían más en Barbour. Y un ayudante de Nelson Barbour de nombre H.W. Keith, un segundo adventista, ayudante de Barbour, revisando el digalotón enfático, halló que en el texto de Mateo 24:3 la palabra griega que se usaba ahí como venida era parusía, y parusía tenía connotación de presencia visible como invisible. Entonces optó el señor Keith de pensar que esa presencia, que podía ser visible o invisible, optó por una presencia invisible, y le explicó al señor Barbour que él había revisado el diaglotón enfático y que la palabra venida de Jesús de Mateo 24:3 era una presencia invisible, que también admitía una presencia invisible. Lógicamente el señor Barbour se le prendió el foquito, para no quedar como un falso profeta, para no quedar mal con sus seguidores. Dijo que sí se había cumplido la venida de Jesús en 1874, pero que había sido con una parusía invisible, con una presencia invisible. Como repito, la palabra parusía también admite una presencia visible, pero también una presencia invisible. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una casa encantada, podemos sentir la presencia de entidades malignas o del mismo demonio, ¿no? Sin tener que verlo, lo vemos porque se mueven las cosas, porque se levanta la mesa. Ha habido casos muchos casos que cuando se ha estado jugando con la Ouija, muchos de los que estaban presentes fueron poseídos por entes malignos, por el demonio. Entonces se pudo comprobar la presencia del demonio sin verlo en las personas poseídas, o porque se movían objetos, o porque había sonidos en la casa después de jugar con la Ouija. Entonces, sin ver al demonio, se podía saber que estaba presente en ese momento el demonio en forma invisible, pero estaba allí, y ya había aparecido. Entonces la parusía de una persona o de un ser puede ser en forma física visible como invisible. Como repito, han habido casos cuando se entra en una casa encantada que se ve pues que está el demonio dentro ahí por las cosas que suceden, ¿no? Se mueven objetos, se mueve la cama, se caen los cuadros, o qué sé yo, cualquier cosa, manifestación que sea paranormal y que sea quizás hasta inclusive dañina, ¿no? Que haga daño. Entonces uno puede decir que el demonio está presente en esa casa sin verlo. Pero han existido casos en los cuales el demonio se ha manifestado y lo han visto, y se han horrorizado de ver lo terrible que es, ¿no? Entonces
ahí se puede decir que el demonio se ha manifestado en forma visible y se le vio. Entonces existe una presencia de demonio tanto visible como invisible, dependiendo de las circunstancias, si el demonio decide manifestarse de forma visible o no. Entonces la palabra parusía tiene la connotación tanto de una presencia visible como invisible. Entonces, cuando el señor Keith, asistente del señor Barbour, vio el dialotón enfático, que la palabra que se usaba en Mateo 24:3 como venida era parusía, vio que tenía también la posibilidad de ser una presencia invisible, que está presente ahí, pero que no lo vemos. Tal persona, tal ente, está presente, pero no lo vemos. Así como también sabemos que el aire existe, que está presente, y no lo podemos ver, sabemos pues que la parusía del aire está ahí, ¿no? Se siente que está ahí presente, pero no lo podemos ver, no lo podemos sentir por sus efectos, porque el aire que entra mueve objetos, porque podemos respirar también, ¿no? Pero el ejemplo más interesante es esta de una casa encantada, por ejemplo, ¿no? Que se puede ver una presencia del demonio tanto visible como invisible y está presente con su parusía. Entonces el señor Barbour, al escuchar eso de su asistente, el señor H.W. Keith, dijo: caramba, qué interesante esto. O sea que existe una presencia que puede ser invisible. Y se le ocurrió decir: pues claro que Jesús ha venido, no me he equivocado. No quiso dar su brazo a torcer y quedar como un falso profeta más, al igual que Miller, que tuvo la suerte que el señor Keith le hizo ver que la palabra que se usaba en Mateo 24:3 era parusía y que tenía también una connotación de una presencia invisible, y dijo: ah, caramba, entonces Jesús se ha venido, pero ha sido con una presencia invisible. Y ahí empezó todo este cuento, pues, de que Jesús volvió pues en 1874 con su segunda parusía invisible. De ahí empieza todo ese cuento, pero que había empezado en 1874, al no venir el Armagedón y Cristo a hacer Armagedón en forma visible. Dijo: sí, Jesús ha venido, no me he equivocado, decía Barbour, ha venido, pero ha sido con una presencia invisible. Eso lo publicó en la revista El Heraldo de la Mañana del 1875 para justificar su error de 1874, y tuvo que publicarlo para no quedar como un falso profeta más y decir que sí, no había fallado en la fecha, que Jesús se había vuelto, pero que él se había equivocado en la manera, que no era una manera visible sino invisible, porque la palabra griega es parusía, que admite una presencia invisible de Dios o de Cristo en este caso, ¿no? No de Dios sino de Jesucristo. Jesús sí había venido y vuelto por segunda vez en 1874, pero con una parusía invisible. Y ahí empezó toda esta historia de la presencia invisible en 1874, que se introdujo a la Watchtower porque Russell la aceptó como una verdad del señor Barbour, que tenía razón. ¿Y cómo fue esto así? Cuando Russell estaba en un tren en 1876, si no me equivoco, leyó la revista del Heraldo de la Mañana del señor Barbour, no sé si fue en 1875 o 1876, le cae en sus manos una revista del señor Barbour, del Heraldo de la Mañana, mientras viajaba en tren, y leyó esta explicación de Barbour de una presencia invisible. Dijo: qué interesante este asunto, quiero conversar con el señor Barbour para ver que me lo explique a mí, a ver, vamos a discutir ese asunto. Y Russell le escribe a Barbour para tener una reunión con él, y le ofrece pagarle todos los gastos al señor Barbour para que lo fuera a buscar a Pensilvania, a Pittsburgh, desde Rochester, Nueva York. Lo hizo traer, le pagó todos los gastos, lo alojó todo, porque Russell tenía dinero, y lo invitó al señor Barbour para conversar con él. Y Barbour fue a visitar a Russell en Allegheny, Pensilvania. Se reunieron los dos a conversar sobre este asunto, con la revista en la mano de Barbour, la revista de Barbour, El Heraldo de la Mañana. Y usted ha puesto esto acá, que Jesús sí ha venido en 1874 con una parusía invisible, con una presencia invisible. Quiero que usted me explique. Y dice pues que Barbour le explica a Russell, que era un jovencito inexperto, era un joven inexperto, le explica este asunto de la presencia invisible, y Russell se tragó la píldora, pues. Dijo: ajá,
Entonces Jesús sí vino con una presencia invisible. Entonces Russell aceptó unirse con Nelson Barbour como segundo editor de la revista El Heraldo de la Mañana de Nelson Barbour, para ser su segundo editor asistente. El principal era pues Nelson Barbour, que era el dueño de la revista, y comenzaron a publicar juntos varias enseñanzas que Russell compartía, entre ellas la presencia invisible de Jesús en 1874, y la otra, el asunto del tiempo de los gentiles, que había culminado en 1914. Barbour le explicó pues a Russell la combinación de los libros de Daniel y el año 607, bueno, fue la caída de Jerusalén, y cómo estos 2520 años del libro de Daniel se conjugaban los dos con una sumatoria de menos 607 más 2520 años, le daba el año de 1914, que era el tiempo señalado de las naciones, que el tiempo de los gentiles. Todo este entendimiento que tuvo Russell con respecto a estas dos enseñanzas de una venida invisible de Jesús en 1874 y del tiempo señalado de las naciones, que culminaría en 1914, fueron entendimientos de Russell, porque Russell entendió y aceptó lo que Nelson Barbour le enseñó a él, y los entendió según se ha comprobado. Los aceptó, los entendió, captó la idea y dijo: está bien, es cierto, pues el tiempo señalado de las naciones será en 1914, como Jesús también hizo su segunda presencia invisible, su parucía, en 1874. Son dos enseñanzas de Barbour que vienen de los adventistas del segundo venimiento. La Watchtower, en forma ambigua en el texto diario, da a entender que fueron entendimientos solamente de Russell a través de su estudio personal, y eso no es cierto, por si acaso. En el libro de Proclamadores cuenta la historia real, que esto fue un entendimiento que obtuvo Russell de Nelson Barbour, que fue que le enseñó estas dos cosas que pasaron a la Watchtower, tanto la parucía invisible de Jesús en 1874 como el tiempo señalado de las naciones o tiempo de los gentiles, que culminaría en 1914. Fueron dos enseñanzas que ya venía trayendo el señor Russell de la Iglesia Segundo Adventista, de la cual formó parte por un corto tiempo, porque al final tuvo una discrepancia con el señor Barbour, no se pusieron de acuerdo y Russell decidió abandonar a Barbour y dijo: me retiro, ya no quiero estar más en tu grupo, quiero formar mi propio grupo y publicar mi propia revista con las ideas que yo tengo, y no tomar solamente llevarme conmigo, dijo, lo que tú me has enseñado y que yo estoy de acuerdo, pero rechazar lo que tú enseñas y yo no acepto. Y creo que fue un problema con la fecha del arrebatamiento. Russell no estaba de acuerdo con la fecha del arrebatamiento que había publicado el señor Barbour, y Russell discrepó de eso, y cuando no se cumplió la fecha de arrebatamiento, también se fue de la Watchtower, pues el señor Russell. Pero introdujo a la sociedad Watchtower en la primera atalaya de Sion todas las ideas segundo adventistas. La introdujo la Watchtower. Por eso la Watchtower tiene influencia adventista. Muchas enseñanzas que recibió Russell en su juventud fueron las influencias de muchos adventistas, como Nelson Barbour, como Joseph Sayce, George Storrs, John Aquila Brown, entonces John Aquila Brown, de Patsy Smith, los piramidólogos Patsy Smith, del señor Joseph Sayce, piramidólogos que le metieron la piramidología. Eso es para refrescar a ustedes la memoria, o si no lo saben, se enteren de la realidad de las cosas. Entonces, la Watchtower se fundó con Russell en 1884 como Science Watchtower. A través de esa entidad, la Watchtower publicaba su revista La Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, con las verdades supuestamente que Dios le estaba dando a Russell. Pero curiosamente muchas de esas verdades fueron verdades que aprendió de Nelson Barbour, como cuando Russell era segundo adventista. Entonces nos preguntamos,
Si eran verdades de Dios, quiere decir entonces que se lo dio primero a Nelson Barbour a un adventista. ¿A un adventista? ¿Por qué Dios no continuó entonces con, me pregunto yo, por qué no continuó Dios con Barbour si ya estaba dando verdades bíblicas? Que lo aceptó Russell y lo introdujo a la sociedad Watchtower como doctrinas para ser creídas por los estudiantes de la Biblia de Russell. Son preguntas que uno se hace así elementales. Entonces, ¿para qué Dios escogería a Russell si ya lo había escogido a Nelson Barbour para que dé esas verdades bíblicas que el mismo pastor Russell lo introdujo como plagio a la Watchtower? Son preguntas que uno se hace nada más porque somos inteligentes. Ahora, si esto es verdad, que Russell lleva la delantera, que Dios lo escogió y lo dirigió para dar las verdades, la enseñar la verdad, dice, hemos visto el artículo del texto diario, que Russell fue que llevó la delantera para enseñar la verdad, la verdad. La pregunta elemental que nos hacemos, queridos amigos, es ¿por qué los libros de Russell no se publican ahora si la verdad es la misma ayer, hoy, mañana y siempre? Serían utilísimas esas verdades que Russell enseñó para las personas del mundo de hoy en día, o los mismos testigos, para que conozcan esas verdades que Russell restauró, aquel que fue el que llevó la delantera para enseñar las verdades bíblicas, como dice el artículo del texto diario, que Russell comenzó a enseñar la verdad de la Biblia, que eso fue el motivo por el cual Dios lo escogió a él para enseñar la verdad de la Biblia. Entonces, ¿por qué no se publican los libros de Russell donde estaban volcadas todas esas enseñanzas que Dios le había dado a través de Jesucristo, el pastor Russell, para enseñar esas verdades bíblicas, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, como dice el DVD Fe en Acción 2010, que Russell, al restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones no están enseñando, pudo sacar de la gente en los años 1870 en adelante de la oscuridad en que se hallaban a la luz maravillosa. Entonces la pregunta obvia es, ¿por qué los libros de Russell no se publican hoy día para que siga haciendo la misma labor de sacar a la gente de hoy en día de la oscuridad para que pasen a la luz maravillosa del conocimiento bíblico y se enteren de la verdad de la Biblia? ¿Por qué sus libros están todos en la basura? Porque la Watchtower no dice en este texto diario que Russell, aparte de enseñar que la Trinidad no existe, que no existe el infierno de fuego y que el alma no es inmortal, también enseñó la piramidología y el sionismo como doctrinas fundamentales. Pero no lo dice en el texto diario que hemos leído del 28 de junio del 2018. No lo dice. Que Russell también combinó esas supuestas verdades, que la Trinidad no existe, que no existe el alma no es inmortal, que no existe el infierno de fuego, que esas supuestas verdades que Dios le había dado a él para que lo enseñara. Nos preguntamos por qué le dio Dios también la enseñanza de la piramidología y el sionismo, diciendo que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, y que Dios cumpliría su promesa hecha a Abraham, y que los judíos recobrarían su posición original y serían su único pueblo, el pueblo original. Qué raro, ¿verdad? Quiere decir que Dios le dio a Russell ciertas verdades que además las religiones no están enseñando, pero también le dio a él mentiras que la Watchtower no acepta hoy en día, como es la Trinidad, como es, la doctrina que tiene que ver con la piramidología y el sionismo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿será cierto que Russell llevó la delantera? Que él fue escogido por Dios para que enseñara las verdades de la Biblia a la gente del mundo, para sacarlas de la oscuridad a la luz maravillosa. Sin embargo, podemos comprobar hoy en día que esos libros están todos en la basura, que ya no se publican más. ¿Es eso posible, queridos amigos? ¿No creen ustedes que aquí anda algo mal? ¿Que algo no funciona? ¿Por qué esos libros están en la basura? Pero esto no lo menciona la Watchtower en el texto diario. Lo pintan a Russell de cuerpo entero como un hombre de Dios, que fue escogido por Dios para que su Hijo Jesucristo le diera las verdades de la Biblia, que restaurara esas verdades que estaban ocultas por culpa de la intromisión del paganismo
por décadas, por siglos, por la apostasía, y que las verdades bíblicas estaban prácticamente enterradas y era necesario restaurarlas, y que fue el pastor Russell quien llevaba la delantera para Dios, o lo escogió para que llevara la delantera y obtuviera seguidores de sus enseñanzas que eran de Dios como las verdades bíblicas. Sin embargo, vemos que todos sus libros hoy día están en el olvido, no se publican. Entonces, si la verdad es verdad ayer, hoy, mañana y siempre, pues esos libros deberían publicarse hasta ahora, porque deberían ser libros valiosos que contenían la verdad que Dios le dio al Russell como aquel que llevaba la delantera para que sacara a la gente de la oscuridad en que se hallaban a la luz maravillosa. Entonces la pregunta es: ¿por qué están en la basura? Cuando podrían ser muy útiles hoy en día para que la gente de las naciones compren esos volúmenes y sepan las verdades restauradas del pastor Russell con la ayuda de Jehová Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Esas son preguntas que se hace un testigo inteligente. Pero vemos que todos sus libros están en la basura. Ahora, veamos qué nos dijo la Watchtower con respecto a la enseñanza que Russell introdujo a la ciudad de Watchtower, que tiene que ver con la piramidología, con la pirámide de Keops. ¿Qué dijo la Watchtower en el libro Proclamadores con respecto a esa enseñanza que llevó a cabo el pastor Russell? Veamos pues el libro Proclamadores, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, aquí vemos el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con el libro Proclamadores. Veamos qué dice la Watchtower en este libro en el capítulo 14, página 201. Y se lee como sigue. Por unos 35 años, el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Giza servía de testimonio de Dios que corroboraba periodos bíblicos. Sin embargo, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Véase la Torah del Vigía de septiembre de 1929. Bueno, queridos amigos, como hemos podido leer perfectamente, la sociedad Watchtower dijo en el libro de Proclamadores que lo enseñado por el pastor Russell por el espacio de 35 años de su vida, más 12 años más por parte de su sucesor, el señor Rutherford, que continuó con esta enseñanza de la piramidología hasta 1929, fecha en la cual nunca más la Watchtower enseñó la piramidología. 1929 se vio obligada la ciudad de Watchtower de echar todos los libros del pastor Russell que contenían, estaba plagada de piramidología y sionismo, echarlas a la basura para siempre, porque no contenían la verdad. Y como hemos visto, lo dice muy perfectamente. Por 35 años el pastor Russell creía que la gran pirámide de Keops corroboraba periodos de tiempos bíblicos, pero que los testigos de Jehová de ahora se han dado cuenta que la gran pirámide de Keops no tiene nada que ver con la adoración verdadera. Lo acabamos de leer, nada que ver con la adoración verdadera. Cuando me dice la Watchtower que no tenía nada que ver con la adoración verdadera, quiere decir que el pastor Russell estaba enseñando doctrinas de la adoración falsa. Obviamente, si no es de la adoración verdadera, quiere decir que es de la adoración falsa. Entonces me pregunto, ¿cómo? Jehová utilizó a Russell para que dara la delantera y le dijo: enseña la piramidología y el sionismo, enseña que la gran pirámide de Egipto fue edificada para corroborar lo que la Biblia enseña como un segundo testigo mudo en piedra de Dios en el desierto de Egipto, en el Cairo, y que Dios puso la gran pirámide como un testigo mudo en piedra después de la Biblia para corroborar colateralmente lo que enseña la Biblia, y que sus pasajes internos corroboraban fechas que estaban en la Biblia con respecto al fin del mundo. Y la Watchtower dice que la gran pirámide de Egipto no tiene nada que ver con la adoración verdadera, y que lo que enseñó Russell durante 35 años de su vida no eran de la adoración verdadera. Y así, por ese motivo, los libros de Russell tuvieron que echarse a la basura, porque no contenían la verdad de la Biblia. Russell estuvo enseñando
doctrinas falsas de la adoración falsa, que solamente es de Satanás el diablo, porque si no es de la adoración verdadera, es de la adoración falsa, y todo lo que tiene que ver con la adoración falsa tiene que ver con Satanás el diablo. ¿Se imaginan ustedes lo que dice la WhatsApp de los programadores? Que Russell estuvo enseñando doctrinas satánicas, metiendo la piramidología dentro de la doctrina de la Watchtower, que no tenían nada que ver con la adoración verdadera, dice, nada que ver con la adoración verdadera. Entonces uno se pregunta, ¿realmente el pastor Russell fue aquel que llevó la delantera en el pasado para enseñar doctrinas de la adoración falsa de Satanás el diablo, como es la piramidología, puesto que la Watchtower reconocía en la atalaya de 1928 del 1 de diciembre de 1928, página 344, que lo que Russell había enseñado con respecto a la piramidología solamente eran enseñanzas demoníacas, puesto que la gran pirámide de Keops fueron construidas por faraones paganos que no creían en Jehová y tenían dioses diversos, que todos sabemos, como la Amón-Ra, y no tenía nada que ver con Jehová Dios. Entonces no podíamos asociar jamás a la pirámide de Egipto, que había sido construida por faraones paganos, con la adoración verdadera. Entonces, queridos amigos, vuelvo a repetir, se puede considerar a Russell como aquel que llevó la delantera en el pasado y que Dios lo escogió a él para enseñar doctrinas de adoración falsa, que no tienen nada que ver con la adoración verdadera, como dice el libro de Proclamadores. Obviamente que no pudo haber escogido a él, porque enseñaba, creía en el sionismo, que Dios había hecho una promesa a Abraham diciendo que su pueblo recobraría su posición de ser su pueblo elegido, porque estaba en una señal temporal, que ellos iban a reconocer al Mesías cuando volviera y que iban a volver a ser su pueblo, su único pueblo escogido, y no los estudiantes de la Biblia o testigos de Jehová de ahora. Y así el Señor va a hacer hasta su muerte, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y que Dios no había rechazado a su pueblo, según Romanos capítulo 11 versículo 1, que Dios no ha rechazado a su pueblo, dice Romanos 11:1, y se basaba en eso, que el pueblo judío tenía que recobrar su posición original de ser el único pueblo de Dios, y que las promesas hechas de Dios a Abraham eran serias, eran verdaderas, que eran firmes, que se hacían realidad, y que Dios había ofrecido a Abraham, con una promesa que ellos tomarían su pueblo, su tierra de Palestina, que retornarían a su pueblo. Entonces, queridos amigos, el papel aguanta todo. El texto diario que está acá es falso, es totalmente digamos tergiversado para poder poner a Russell como aquel hombre que llevó la delantera en la obra misionera a través de la Watchtower, que fue el escogido por Dios. Eso es una falsedad. Lo que se comenta en el texto diario es pura manipulación, un lavado de cerebro de los testigos de Jehová para engañarlos, porque la historia verdadera cuenta otra cosa diferente por parte de Russell. Solamente les pido que pregunten ustedes, amigos testigos de Jehová, por qué los libros de Russell están todos en la basura hoy en día. Ya con eso se dan cuenta que Russell no fue quien llevó la delantera, sino que yo pienso que en gran manera él sacó a la gente de la oscuridad y los llevó al abismo más profundo, introduciéndolos en la piramidología, en la numerología ocultista, en cierta parte también de la astrología. Bueno, amigos, esto lo he puesto para que ustedes mediten. ¿Por qué los libros del pastor Russell, el supuesto, digamos, patriarca de la Watchtower, el más importante patriarca de la Watchtower, tiene todos sus libros hoy en la basura y no se imprimen, como tributo a ese hombre que publicó las verdades bíblicas, o restauró las verdades bíblicas que además nos está enseñando, que se volcaron en los 6 tomos de los estudios de las escrituras de Russell? ¿Por qué no se publican hoy en día? La respuesta es muy sencilla: porque la Watchtower ya no cree más en esos 6 tomos. Bueno, amigos, espero que esto lo saben meditar, y será
Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por escucharme y un abrazo a todos ustedes, amigos de Fuerza La Vasoriana.